al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Hay un dilema en el corazón cuando llegan etapas que son especiales. El día de la madre, el día del padre, el día de la independencia, el día X o el Y. Y entonces uno siempre busca la manera de edificar y edificarse con una palabra que nos permita hablar. Si es del 15 de septiembre, de libertad, y si es el día de la madre, ese amor incondicional de las mujeres, etcétera. Yo hoy quiero hablar del primer tema de Navidad, porque tendríamos hoy, el domingo, el jueves próximo, los tiempos para hablar sobre la Navidad. Y me gustaría compartir un tema que he titulado Herodes y los sabios. Herodes y los sabios. Está basada en el libro de Mateo, capítulo 2, de los versos del 1 hasta el 12. Y quiero que me acompañen para poderlo leer entre todos. Voy a hacer unos paréntesis en la lectura que me permitan irle dando forma a la escritura y que todo lo podamos entender. Es que a la luz del estudio yo me voy encontrando cosas que a veces las entendía diferente a como las entiendo hoy. Y a veces cosas que no tienen gran importancia, pero que para mí calan y hacen una importancia en su momento. Verso 1, capítulo 2. Ay, yo cometí un error aquí. Te puse Mateo 21. No, es Mateo 2. Aquí veo que ahora mi error. Mateo 2, 1. Le damos chancecito que se baje de Jerusalén y llegue a Belén. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Y me acabo de dar cuenta que te lo he dado mal. Ajá, ahora sí. Cuando Jesús nació en Belén, y aclaran que es Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Paréntesis allí. Los magos que hace la escritura mención, regularmente nosotros, la Biblia no dice la cantidad. Nosotros pensamos que son 3 por los 3 regalos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Y que de alguna manera está bien. Y porque esos regalos representan ese nacimiento, ese desarrollo y la muerte de Jesús. Pero falta el de la resurrección. Si hubiese algún regalo de esa resurrección. Y el de la segunda venida, que no sabemos si trajeron algo para la segunda venida, pero no sabemos cuántos eran. Pero partimos de que son 3 y hasta nombre les hemos puesto: Gaspar, Baltasar y Melchor. Eso lo ha hecho la tradición católica de ponerle nombre. A mí no me molesta ni me choca, porque así hemos inventado nombres para personajes. ¿Qué importa que se llamen Melchor y Gaspar y Baltasar? Pero lo que quiero decir es que la Biblia es tan clara que nos da eventos donde la gente puede ubicarse. Puede ser que no crean en Jesús, pero saben de que existió un rey llamado Herodes. Y se sabe que durante ese periodo de Herodes hubo un censo. Y se sabe que en ese censo nació Jesús. Entonces, no importa, y déjeme decírselo aquí. No importa si fue 25 o 14 o 37 de febrero. No importa cuándo nació Jesús. Lo importante es que nació. Alguna gente lo hemos escuchado una y otra vez diciendo: es que no es 25, es un pleito. Mire, yo, si tengo la oportunidad, les cuento lo que yo vivo. Yo no nací el 29 de septiembre y lo celebro el 29 de septiembre. Perdón, yo nací el 29 de septiembre y lo celebro el 29 de septiembre, mi cumpleaños. Pero la verdad es que estoy inscrito para el 29 de octubre. Y me ha hecho más joven o más viejo o más canoso porque tener 2 fechas, no. La verdad es que uno escoge una fecha. ¿Por qué razón se escoge diciembre?
La verdad es que aquel que lo puso tiene alguna razón por el tipo de ambiente que se mueve hoy. Navidad es diferente, diciembre es diferente. Usted ve una tarde muy asoleada y dice, parece diciembre. Ve allá por agosto un viento frío, mira, se siente como diciembre, porque uno sabe que diciembre es diferente. Ok, entonces, cuando dice la escritura que los magos llegan a preguntar a Belén, a preguntar a Jerusalén sobre una noticia que ellos no saben, porque no sabían. Es decir, era algo que estaba aconteciendo, pero que no sabían. Y llegan los magos a alborotar el panal, a preguntar sobre un niño que ha nacido y que ese es un rey, porque ellos han visto una estrella, y cuando una estrella como esa aparecía en el firmamento, ellos sabían que era la señal del nacimiento de un rey. Y ellos viajaron de distancias largas para llegar al lugar donde pudiese encontrar al niño que le anunciaba aquella estrella. Sigo leyendo. Verso 2, regreso. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero ellos tenían un rey, se llama Herodes. ¿Cómo es que ha nacido un nuevo rey? Si el que tienen es Herodes y es grande en edad. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Estoy en el verso 3, chicas. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, es decir, se le movió el piso. Y también dice Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Qué interesante que Herodes pregunte dónde iba a nacer el Cristo. ¿Cómo sabe él que era el Cristo? Si le estaban hablando de un niño que nació en una ciudad X en la época de un censo, ¿cómo es que él sabe que es el Cristo? Cristo en griego significa el ungido. Por eso cuando se dice Jesús Cristo, es Jesús el ungido. Y el nombre se puede decir de dos maneras: Jesucristo o Jesús Cristo, no es problema. Pero significa exactamente ese ungido que ha venido a interrumpir la historia de la humanidad. Verso 5. Ellos le dijeron, después de haber averiguado, dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ellos le dijeron, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa, ya no en el pesebre, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Qué interesante la narración. Si usted quiere buscar en la Biblia la narración, solo Mateo la hace. Solo Mateo. Ni Juan, ni Marcos, ni Lucas. Lucas más adelante va a hacer otra narración, pero el otro personaje que quiero hablar dentro de un momento.
Ellos sabían, los magos, recuerden que le dije que le puse Herodes y los sabios. Ellos, estos sabios, estos reyes, estos magos, como usted quiera decirle, ellos sabían que algo estaba pasando. Eran eruditos en interpretar las cosas que tenían que ver con estrellas, con lunas y con mareas, y con todo lo que implicaba en ese momento. Ellos eran especialistas para darse cuenta. Y ellos sabían dentro de sus creencias que una estrella anunciaba la venida de un rey y tenían que ir a adorarlo. No les importó que ellos no fueran judíos, no les importó que fuera mucho la travesía, no les importó que tuvieran que dar algo de ellos, no les importó, al contrario, trajeron sus regalos para darle. Pero ¿sabe qué interesante? Vinieron con regalos para dárselo al rey, a Jesús, el ungido, pero no le trajeron ni un presente ni un confite a Herodes, que era el rey. No le trajeron ni siquiera una curita. Y más bien vinieron a alborotarle el panal para que Herodes se sintiera realmente preocupado. ¿Cómo es que ahora sabemos que hay un sustituto? ¿Qué va a decir Roma cuando se dé cuenta que hay un nuevo rey? Nos va a atacar, nos va a masacrar, nos va a destruir, porque a ellos no les gusta que hayan disturbios en la ciudad. Esa profecía que se dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Saben ustedes quién dijo esa profecía? Quiero que lo leamos. Miqueas, capítulo 5, verso 2. Ahí está. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Era una profecía que estaba cumpliéndose en este momento, una profecía que estaba llegando al final de sus tiempos y era hora de que se cumpliera. Pero en los días de Jesús, imagínense a Jerusalén envuelta en una trama celestial terrenal. ¿Por qué? Porque es anunciado la venida de un niño que va a ser rey, pero es un anuncio del cielo, cuando hay una persona que está encargada del trono aquí en la tierra. Es una situación especial, es una trama, es un pleito, es una situación especial entre el cielo y la tierra, entre lo terrenal y lo espiritual. Es un encuentro extraordinario. Yo trato de imaginarme qué se vivió en Jerusalén cuando ellos comenzaron a preguntarle a todo: ¿ustedes saben si ya nació o dónde nació un niño que tiene características especiales porque es un rey? No sé, dijo la señora. Y iban a otro lugar: ¿ustedes saben si hay por aquí una señora que haya dado a luz un bebé, que su alumbramiento tuvo que haber sido especial porque es un rey? ¿Lo conocen ustedes? No lo conozco. Y comenzó a preguntarle a medio mundo, hasta que la bulla llegó a los oídos del rey. Y el rey ahí se acongojó. ¿Cómo es que ha nacido uno? Y ese uno tiene la capacidad de quitarme el trono. Herodes representa el poder. Herodes representa la autoridad aquí en la tierra, mientras que el niño era indefenso. Tan indefenso era que Herodes, después de inquirir, después de averiguar cuándo vinieron, cuándo vieron estrella, desde cuánto recorrieron, la Biblia dice que Herodes no quiso jugarse el chance y quiso matar al niño para que ese niño no llegara al trono. Pero lo interesante es que Herodes puso un periodo de 2 años. No sabían si había nacido hace 6 meses o año y algo o año y 8 meses. Dijo: no, aquí lo mejor es rajar la tabla completa, todos los menores de 2 años que mueran. Todos los menores. Imagínense la tribulación que era para la ciudad saber que una mujer tuvo un hijo y tiene 1 año, 11 meses y 28 días y se lo matan, porque la ley, la regla decía menores de 2 años. O una mujer que está lista para dar a luz, hace 3 días dio a luz y le quitan el bebé y lo van a matar, y mataron muchos niños.
Muchos niños mataron, muchos inocentes. Ahí es donde viene el término aquel del juego de pasó por inocente. Inocentes que murieron, que ni siquiera sabían qué estaba pasando en la historia. Jesús era un bebé, Jesús no había hecho nada todavía. María lo estaba criando y guardaba en su corazón todas las cosas, pero nada podía ella pensar, ni la ciudad tampoco, que iba a atormentar realmente al rey Herodes. Les decía que los sabios eran eruditos, eran expertos, interpretaban las señales. Así que ellos no vinieron a batear, ellos vinieron a buscar y sabían que el que había nacido era un rey. La ciudad se llenó de preguntas y comenzaron a buscarse los niños por todos los lugares, a averiguar. Y mientras que María sabía que le estaban buscando el niño para matarlo. María era una de las tantas embarazadas que dieron a luz. Pero Jesús fue rescatado de las garras de Herodes cuando nos cuenta la historia bíblica que en sueños Dios le abrió a José y le dijo: mira, el niño está en peligro, tómalo, vayan a Egipto y quédense allí hasta que yo les avise. Y José tomó al niño, cogió a María y se la llevó para Egipto, y estuvieron ahí 2 años. Es ahí donde se dice, los teólogos y estudiosos, que sirvieron los regalos que los magos les trajeron, porque eran 2 años de vivir en una ciudad extraña, eran 2 años de subsistir de alguna manera, y por eso había oro, para que en esa cantidad de oro les sirviera para estar allá tranquilamente en Egipto. Egipto regresan después de 2 años, porque le dicen: el que quería matar al niño ya murió, regresen. Y regresan otra vez a la ciudad de Jerusalén. Sigo pensando un poquito. Les decía que esta situación, encuentro 2 mundos, uno terrenal y uno espiritual. Hay un momento donde uno tiene que pensar: ¿a quién le es leal uno? ¿Al mundo o a Dios? ¿A quién uno guarda su lealtad? ¿Mantener su fe en Dios, o cuando las cosas se ponen espesas volver a ver para otro lado y alejarse del Señor? Hay algo que me llama la atención también. Herodes no era tonto. Herodes era muy inteligente. Herodes era muy poderoso. Herodes tenía mucho. El reino de Herodes era inmenso. Tan inmenso era que cuando él murió, se lo dejó en herencia a 4 hijos, a 4 diferentes Herodes, y los dividió en zonas a cada uno de ellos, porque el trono, él dijo: yo el trono, el palacio, el gobierno, el reinado lo puedo llevar solo, pero mis hijos no están capacitados para ser reyes de tanto, y por eso él lo dividió en 4, entonces a unos para un lado y a otros para el otro. Es un poco irónico, diría uno, que mientras que Herodes, rodeado de poder, rodeado de vestimentas finas, rodeado de riquezas y rodeado de tanta cosa, tenía tanto miedo de un niño que estuvo acostado en un pesebre, en un medio de pajas y en medio de animales. Un hombre con tanto poder, con tanto temor. Y es ilógico, ¿verdad? Es irónico eso. Así es el hombre. Así en alguna medida somos todos. Voy a predicar un poquito más despacio, permítanme. Y a pesar de que Herodes tenía tantas cosas, los reyes o los magos o los sabios, como usted quiera decirle, prefirieron ir a buscar un lugar humilde, porque sabían que el reino de Dios se había venido acercando a la humanidad, y iban a un lugar humilde. Entonces, mientras estaban en el palacio, ellos sabían que no era un rey en el palacio, tenía que ser otro lugar. Y cuando salen de la casa de Herodes, del palacio de Herodes, y llegan a la calle, a la plaza, la estrella vuelve a salir, les vuelve a caminar. Imagínense, yo no sé ustedes cómo será el asunto, pero qué distancia de la estrella era
que dice que ellos vieron una estrella y la estrella los guió hasta la casa. ¿Cuál GPS? Hasta la casa exacta. Mire, vea las estrellas. Lo más que lo pueden ayudar a uno es en el agua, en el mar, al marinero, para saber cuál es la estrella del norte y seguir directo hasta alcanzarla. Pero una estrella, ¿a qué distancia estaba? Que ellos la ven y saben que es la casa del centro y no la izquierda ni la derecha. ¿Saben qué es esa? Dios no solamente le da sabiduría, sino que también da destrezas a los seres humanos. Pero cuando estos tres hombres, imagínenselos con sus ropas que traían, ellos no eran pobretes, vestían a la usanza de reyes y venían con sus camellos, venían con sus colaboradores, venían con todas las cosas. Y cuando ellos vienen con todas las cosas, llegan a una casa humilde, nada pomposa. Y cuando ellos llegan, los vecinos tienen que darse cuenta que ha llegado una caravana. Los vecinos tienen que darse cuenta que hay una multitud de gente afuera y los niños persiguiendo los camellos, iban en camellos. Los niños persiguiendo a los reyes magos detrás de ellos, porque donde va Vicente, ahí va la gente. Cuando ellos llegan a la casa y la estrella les dice que es la casa X, ellos llegan. Imagínense su tamaño, entrando por una puerta pequeña y entrando a una casa humilde como cualquiera de las nuestras. Una sala pequeñita, una cocina diminuta, un cuarto que para que hayan dos tiene que salir primero para entrar el segundo. Y ellos llegan con toda su pomposidad allí, llegan a la casa y donde ven al niño acostado en una camita, ellos lo único que hacen es postrarse y adorar. ¿Sabe? Porque la bendición no necesariamente está donde está lo pomposo. Y Jesús nos enseña lo importancia que es que todos reconozcamos que nació en un hogar humilde como cualquiera nuestra. Un hogar nuestro, humilde, con necesidades y tribulaciones y situaciones. Pero ellos, cuando llegan, porque uno lo ve en las películas, sacan un cofre, ¿verdad? Un cofre y se lo abren así. En la película se ve joyas, perlas, oro, se ve todo ahí en la película, se ve, y uno se lo imagina. Dicen, la mitad por lo menos para haber pagado el templo necesitábamos nosotros. Cuando llega el otro con ¿cómo decirlo? Una ánfora. ¿Un qué? Una vasija. Llevándole mirra, un aceite especial. Y el otro saca otro aparato donde tiene el incienso allí. Cada una de esas cosas le traen de regalo. Lo han cargado durante muchos meses. Lo han llevado durante muchos días bajo cuidado de ladrones, asaltadores y lo que fuera. Pero ellos se lo llevan y se lo ponen a Jesús y reconocen en el niño que es el Dios que ha sido anunciado, el Rey que ha sido anunciado. Mire, cuando Dios hace las cosas, las hace tan perfectas que uno mismo se sorprende cómo es que Dios logra unir un punto A con un punto B y con un punto C. Como alguien que está en el oriente, imagínese hoy, con toda la tecnología que tenemos, que usted dice, me doy cuenta que en Pocosí nació un rey. Y usted dice, ¿dónde es Pocosí? Yo sé dónde queda mucho, sí, pero poco, sí, no sé. Ir hasta Limón, irse por la 32, llegar hasta la ciudad de Pocosí, ver donde se hace la feria, ver donde se hace todo. Y ellos allí con sus camellos, con su gente, ese pelotón de gente con ellos, no eran 3, eran muchos los que iban. Y llegar hasta el lugar, uno tiene que ir preguntando, el niño, el chiquito que es apellido González. Ah, González, aquí hay un montón de González. Sí, pero este es González Brenes. Ah, bueno, ya hay unos González Brenes por lo menos. Hoy con toda la tecnología nos sería muy difícil hacerlo. Ahora imagínense cruzando montañas, valles, desiertos, yendo otra vez a otra montaña, a otro valle, a otro desierto, cruzando durante 3, 4, 5, 6 meses de un lugar desde el oriente
hasta el lugar donde estaba el niño recién nacido. No era fácil. Pero cuando ellos llegaron, dijeron, valió la pena, y entregan todo lo que tenían para el Señor. Cuando yo veo eso, yo tengo que reconocer que estos hombres eran sensibles a la voz de Dios. Sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser sensibles a esa voz? ¿Cómo nos cuesta? Uno se pelea con uno. ¿Será de Dios? ¿Será de la carne? ¿Será lo que me comí? ¿Será las pastillas que me tomé? Algo pasó, pero entonces uno comienza a divagar si es o no es. Pero este encuentro yo lo quiero comparar rápidamente con otro encuentro que se da unos días antes, unos meses antes, un tiempo antes. Y se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 8 hasta el 20. No sabemos cuánto pasó, pero ellos, los de esta otra historia, fueron al pesebre, no a la casa. Dice, había pastores en la misma región que guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó, o rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo. Qué interesante. Que aquí hace resaltar la escritura. Aquí en este caso Lucas está diciéndonos que hay un plan de salvación para toda la humanidad, no para los judíos únicamente. Está diciendo desde el cumplimiento de la profecía que esto va a ser para toda la humanidad. Por eso el verso 10 lo repito y dice, pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal, dice. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Dios sabe cómo se nos muestra, Dios sabe cómo nos enseña. Y vea qué interesante. A Herodes le dicen que ha nacido un rey. A Herodes le indican que es en la ciudad, le indican que es un niño. Pero Herodes no dice yo voy a ir a buscarlo. No, vayan, averigüen y cuando ya sepan me avisan. Mientras que los pastores, sorprendidos en la noche, la iluminación, el ángel les dice lo que ha sucedido. Aparecen unas huestes de ángeles ahí arriba también haciendo su parte. Todo está iluminado como si fuera de día. Y en el momento en que los ángeles y las huestes se van, queda la montaña oscura otra vez, como estuvo hace unos minutos. Y no dicen, era una visión. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Ustedes creen que no era que estábamos soñando? No, dice que ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se fueron a buscar al niño. Vea la actitud que es diferente. Herodes, vayan, averigüen y me avisan. Cuando la intención era matar. Estos, con solamente que el ángel se les apareciera, quedaron convencidos. Así es como Dios nos habla. A veces a uno les habla en sueños, a otro les hablará por palabra de un pastor, de un profeta, de un amigo, un conocido. A veces Dios va a hablar a través de una experiencia traumática, de la manera como Dios quiera hablar. A unos usó reyes magos que no le creyeron y al otro usaron ángeles que sí creyeron. Ese tiene que ver con la actitud de nosotros, de la respuesta de lo que Dios nos está enseñando, de lo que Dios nos está hablando. Sigo leyendo. Vinieron pues apresuradamente.
¿Qué es apresuradamente? Soplados, rápido, corriendo, desesperados por encontrar aquello, apresuradamente. Y hallaron a María, y hallaron a José, y hallaron al niño que estaba acostado en el pesebre. Este no estaba en la casa. Este no había sido llevado a una casa, todavía estaba allí en medio de la mula y del buey. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Por eso cuando María le tocan la puerta de la casa y se ve que afuera hay unos hombres altísimos con un montón de regalos y un montón de gente, no tuvo ningún reparo en decirles entren, porque María sabía que si ángeles se habían anunciado el nacimiento del bebé, si había habido una profecía para el profeta Miqueas o para el profeta Isaías acerca del nacimiento de un bebé, y ahora está en el pesebre, más tarde va a estar en la casa, luego va a estar en la cruz. Todo ese proceso María sabía que tenía que darse. Entonces cuando María ve a los pastores que ingresan, María tiene algo interesante, que juntamente con José no se oponen a que vengan a ver al niño. No se oponen, sino que estaban más bien ellos motivadísimos en lo que estaba sucediendo en sus alrededores. Cuando ellos entraron y les contaron lo que había sucedido en la montaña, y todos los que estaban allí, verso 18, les oyeron, dice que se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esa historia es tan impactante para la iglesia en sus albores, en sus inicios, que Lucas la narra para que nos quede a nosotros la historia de la Navidad. El nacimiento de un niño que desde el día que nació tenía peligro de muerte. Pero desde el día que nació tuvo gente que reconoció que él iba a ser el Mesías, iba a ser el Cristo, iba a ser el ungido. Desde el día en que nació se sabía que él era un niño especial. Y María guardaba en su corazón todas las cosas, porque sabía que Dios le había anunciado a ella. ¿Se acuerdan de la experiencia de ella antes de quedar embarazada? Ha sido escogida para que seas tú la que tengas al Salvador. Y él ya dijo, sea yo usada como tú quieras. Por eso cada cosa que se iba dando, se iba haciendo en María una convicción de lo que estaba pasando. Dios nos quiere enseñar varias cosas esta noche. Una de ellas es la humildad de un corazón de un pastor que no le trajeron regalo. No le trajeron una ovejita, ni un cabrito, ni una cabrita. No trajeron nada. Pero cuando llegaron adoraron, y es más que suficiente. A veces uno piensa que necesita plata para adorar a Dios. No, la verdad es que usted puede adorar a Dios sin plata. Sin plata. Porque Dios no anda buscando la plata para que sea adorado, no. Él tiene lo que necesita y no necesita más. Cuando uno ve esto, tengo que recalcar que Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla de diferentes maneras. Solamente que a veces no entendemos, porque estamos tan ocupados en nuestro mover que no entendemos cuando Dios nos está hablando. Les decía, la actitud de los pastores fue de responder inmediatamente, mientras que la actitud de Herodes fue esperar hasta que algún día yo pueda ir y matarlo. Esa prontitud de responder, esa rapidez para ir. Y me llama la atención que el texto dice que ellos salieron de la casa glorificando. Imagínense, el Señor que era dueño del lugar donde estaban ellos viviendo, que no les pudo dar un cuarto porque estaba lleno. La ciudad estaba muy llena de gente, dice la Biblia, porque había sido anunciado el censo y era obligatorio que todos fueran a censarse. Y entonces cuando llegaron, María iba en la hora de partos en el camino. Y le dijeron al mesonero, necesitamos un capito porque mi mujer va a dar a luz. Y ella estaba lista para dar a luz. Y el único lugar que se encontró fue el pesebre. Y cuando hablamos, nosotros lo vemos así como lindísimo, ¿verdad?
Pero no, amados, debe entenderse que era paja, muebles rústicos, y donde nació el niño era el comedero, donde comían los otros animales. Ahí, en ese sacaron las moronas de lo que había sobrado, limpiaron un poquito y acostaron al bebé allí. Jesús desde el inicio nos demuestra que su señorío y todo comienza con humildad. La autoridad no es en el palacio. La autoridad que Dios le da a uno es reconocer que realmente uno es un inútil y que si no fuera por misericordia de Dios, ninguno estaría aquí. Ninguno merece nada. Porque mire, bueno, no pensaría en usted, pensaría en mí. Lo necio, lo majadero, la cabeza caliente, lo repugnante que uno es. Uno no merecería que Dios lo volviera a ver. Pero Dios en misericordia mete la mano, dice el salmista, y nos saca del lodo cenagoso. Nos para en una peña, nos lava los pies, las manos, la cara y el corazón. Nos pone un canto nuevo en nuestra boca para que podamos adorarle. ¿Pero de dónde veníamos? Del barrial. Del barrial. Nadie puede decir que venía del cielo, porque si venía del cielo no ocupa Salvador. Todos veníamos del barrial, todos. Y Jesús tenía que enseñarnos que lo principal para llegar a la gloria comienza por la parte más humilde, que era el establo. Cuando José ve todo aquello, uno tiene que entender que José estaba como a la expectativa. Recuerde que José sabía que Jesús no era su hijo. Y la gente no iba a entender. Y José bajó la cabeza. Y José cría al niño, lo atiende al niño, lo ama al niño, le enseña las cosas de la carpintería al niño. Pero nunca se iba a reconocer a Jesús, pero como hijo de José. Solamente para la estadística. Porque era hijo de María e hijo de Dios. Entonces cuando uno ve estas cosas interesantísimas, tenemos que saber que la lección más importante es que cuando Dios nos muestra su gloria, no es para que la guardemos, es para que la compartamos. Entonces les iba a decir, el alboroto que había en la ciudad cuando llegaron los reyes o los magos, o como usted quiera decirle, le repito, y llegaron a la ciudad. Imagínense lo pomposo que fue aquello, que cuando ellos van por las calles, todo el mundo va a la casa y todos ven y dicen, ahí es la casa, ahí es la casa, ahí es la casa. Ellos entran, ellos salen, ellos se van, pero quedó la algarabía en la ciudad. Y los demás querían seguramente entrar a ver, como cuando hay algo que uno pasa por un lugar, uno sabe qué pasó, pero uno quiere saber qué pasó. Y uno pasa despacito para ver si alguien le cuenta, porque así es uno quiere venir. Va a haber gente siempre que quiere saber qué es lo que pasó, porque no estuvo presente. El encuentro de los pastores, el encuentro de los sabios, son un recordatorio que el Señor nos quiere llevar aún a lugares inesperados. Cuando hablo de inesperados, estoy pensando en José. José era carpintero. José tenía su profesión. José tenía mamá, tenía papá, tenía hermanos. Y de repente una mañana preguntan por José y preguntan por María y preguntan por el niño y no está. No está. Y fueron a la casa y le preguntaron a los vecinos. Dice, no, tenemos días de no verlos. Hace días que no están, no sabemos qué pasó. ¿Por qué? Porque en la noche aquella Herodes quiso matar a los niños y Jesús fue sacado por José hasta Egipto. Y entonces la algarabía era, ¿y qué se hizo? Lo mataron. ¿Dónde están? No había para llamar por teléfono ni para mandar un WhatsApp para decir, tranquilo mamá, tranquilo hermanos, tranquila familia, estamos en Egipto. No. Pero cuando ellos, estando allí, el ángel les vuelve a visitar, le dice, es hora de regresar. Cuando ellos regresan a Jerusalén, es cuando ellos se dan cuenta, los que están alrededor, que algo pasó. Más
de 2 años para regresar. Cuando regresan, comienza el ministerio de Jesús. Aunque a los 30 años inicia su ministerio, hay un periodo de silencio hasta los 12 años. No se sabe nada de Jesús. Algunos escritores bíblicos no, pseudo-bíblicos, pseudo-epígrafos, han escrito de cosas que ocurrieron en esa etapa de Jesús, de los pocos meses hasta los 6 años, hasta los 12 años. Unas historias bíblicas cuentan que Jesús hacía palomitas con barro y le soplaba, y las palomitas volaban. Habla de que Jesús se cayó una vez, se raspó las rodillas y él mismo oró por sí mismo, valga la redundancia, y se curó. Esas son las historias que hay ahí apegadas en la historia de los judíos. Pero la verdad es que hubo un periodo de silencio. Hoy, gracias a Dios, ya ese silencio acabó para que usted y yo pudiésemos ser escuchados y escuchar la voz de Dios. Hay un encuentro de los magos con Herodes, de los pastores con los ángeles, que nos enseñan cosas diferentes. Amén. La Navidad es para eso, para que uno tenga presente, perdón, para que uno tenga presente, que usted piense, y le voy a lanzar la pregunta directa: ¿cuándo fue la última vez que usted se arrodilló para orar, adorar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Y probablemente usted diría: hoy en la mañana, hoy en el culto, ayer en la oración que hice en la madrugada, o esta mañana cuando me levanté me postré. Pero sabe que hay muchos que nunca doblan sus rodillas, y es una muestra de adoración. Si usted no puede físicamente, está bien. A mí me pasa, yo tengo un problema en mi rodilla izquierda, que siento como que hay un líquido, como un ácido en mi rodilla. Entonces yo me arrodillo a veces con la derecha así, y dejo la izquierda así como en el aire, así. Porque yo sé que cuando yo la ponga me duele, me arde, me enchila. Es como un ácido que me carcome ahí, y entonces me cuesta postrarme. Pero aún así yo lo hago. Lo que hago es que me tiro al piso con el ombligo al suelo. Pero aquí es donde viene el asunto: ¿cuándo fue la última vez que adoramos? Porque el Señor sigue esperando que por lo menos en esta Navidad recordemos la importancia de adorar al Señor. Pero no solamente para decir qué linda la Navidad, qué linda la Navidad, qué linda la Navidad, sino que realmente sepamos que la Navidad es para compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es el mejor momento donde uno puede hablar sobre Jesús. Ayer me gustó como el presidente de la República, don Rodrigo, terminó la conferencia de prensa. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de verla. Él compartía antes de terminar que una hija se gradúa en la Universidad de Costa Rica, pero que la hija menor la intervienen quirúrgicamente en uno de los estados, un hospital en un estado en Estados Unidos, y que iba a salir en las próximas horas para la graduación y después para ese lugar donde la hija de él va a ser operada, una niña de 10 años creo. Pero él dijo al final, a pesar de todas las tribulaciones del país y cómo lo han tratado, él dijo: yo quiero desearles a todos una feliz Navidad. Y él aclaró: porque yo digo feliz Navidad porque tengo que reconocer que el que nació fue mi Señor, el Señor Jesucristo. Muchos dirán de otra manera. Usted sabe que la gente ahora dice felices fiestas, y hay más para envolver, papeles de regalo para envolver con figuras de colacho que de otra cosa. Pero él dijo esta frase: no importa cómo usted quiera decirlo, yo le voy a respetar si quiere decir otra frase, pero yo digo feliz Navidad porque Jesucristo, mi Señor, fue el que nació, y por Él es la Navidad. No hay que olvidar eso estos días. Puede ser que nos llenemos de ansias por regalos, por comidas, por reuniones, por actividades, pero no olvidemos que la Navidad es de adoración.
no podemos olvidar que el que debe recibir la adoración es Jesús. Puede ser que usted coma, beba, vaya, venga y disfrute. Nadie le va a impedir que lo haga. Pero recuerde que el cumpleañero no es usted. Y sus regalos no son suyos. Usted tiene que darle un regalo al Señor. En una oportunidad mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. Le dijimos a la congregación: tráigale un regalo al Señor. Y la gente no sabía cómo hacer, pensaba que era plata. No, hágale una carta. Hágale una carta al Señor, escríbasela. Agradézcale por todos estos meses que ha tenido usted vida, que ha podido comer, trabajar, pagar, ha tenido la oportunidad de ir y regresar. Algunos de aquí han ido a Nicaragua y han regresado con bien. Otros han ido a pasear a otros países y han regresado con bien. Agradézcale, escríbala y agradézcaselo a Dios como un acto de agradecimiento a Él, porque eso sería lo más importante. El hecho que el Señor le haya visitado a magos y haya visitado pastores es para que nosotros sepamos la importancia de la salvación y ese recordatorio poderoso de esa gracia divina. Amén. Póngase. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.